Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Han pasado unos cuantos meses desde el último video de esta sección, pero hoy quise hacer algo antes de ver los temas, y es que desde hace un tiempo para acá algunos casos ya fueron resueltos. Y sí, recibo a veces comentarios mencionando esto, pero recuerden que estos videos llevan meses que se publicaron, así que veremos una recapitulación breve. Vamos a iniciar con un caso que no pertenece a esta sección, sino a la sección de videos raros de YouTube, y es el video de One Potato Two Potato, que el pasado diciembre del 2024 fue resuelto, y considero que es mejor colocarlo aquí como actualización. Este extraño video del año 2009 había sido subido a YouTube, el cual tenía como título One Potato Two Potato Great Lost Austrian Punk Video, y un aparente año siendo los 80s y que era snuff, pues durante el video se ve que los integrantes empiezan a hacer más locuras, y el contenido de snuff va relacionado con material con contenido delicado de tipo fetichista, pero básicamente que traen asesinato. Esto de por sí ya generaba dudas, porque ver un contenido así no es común aquí en este sitio, pues un material de este tipo sería exterminado sin problemas, así que esto ya daba a entender que no era un material de ese estilo, pero aún así era un misterio que no se conocía su origen. Es notorio que esto fue grabado con una cámara de VHS por las múltiples fallas en la grabación. Quien más destaca es el sujeto con una máscara de oso, y en el mejor de los casos es un video musical muy experimental, algo normal para la época, aunque eso sí, más adelante se ve a la misma persona ya vestida como una momia, y como si fuera una película de terror empieza a matar a los invitados del clip musical, para finalmente también darse fin a sí mismo con una soga. En la descripción se agregaba un contexto adicional, mencionando que este es el legendario video perdido One Potato Two Potato del año 1980 o 81, y que la cinta original se había vendido por $899 recientemente, y menciona que es mejor que disfrutes esto. Algunas personas dicen que los actores realmente murieron durante la filmación del video. Se menciona que no se sabe si sea verdad, pero que ahora este video estaba disponible para todos y que lo veamos por nuestra cuenta, dejando como pregunta: ¿quién es esa persona extraña con máscara? Básicamente, y en resumen, esa es su historia. Sí, algo sacado casi que de un creepypasta, pero la realidad es que nada de este video se podía confirmar, además de que no había pruebas para eso tampoco. Con los años, el tema seguía tomando popularidad porque era de esos videos que a veces salían mientras explorabas YouTube de forma aleatoria, y ya hasta tiempos más actuales y con el furor de querer encontrar el origen a las cosas, sí se logró resolver este misterio. La canción One Potato Two Potato es una canción infantil de 1966, y la cual algunas bandas ya han hecho sus propias canciones, una siendo The Elite, una banda de garage. Pero luego se supo que había otra banda llamada The Mummies o Las Momias, que hicieron también su propia versión, aunque esto ya era una pista bastante grande, además de que esto resolvía la pregunta de por qué había una momia en el clip musical, pues era una referencia a esta banda. Pero la gente se dio cuenta que esto no encajaba en nada, pues la banda de Las Momias había sido creada en 1996 y el video de One Potato Two Potato tenía una diferencia de 16 años, y debido al parecido musical daba a entender que este video salió después de la canción de Las Momias. Si bien esto no parece tener sentido, la verdad es que todo este tema es un desastre de seguimiento, pero posteriormente bajo este descubrimiento se encontró un blog llamado Dangerous Minds, un sitio que en el año 2010 escribió una entrada
dedicada a Juan Potero, tu potero, y básicamente, y resumiendo, se menciona lo mismo que en la descripción de YouTube, que era un cortometraje de 1981 y que era un material snuff que había aparecido en línea en diciembre del año 2008, siendo comprado por alguien de alguna especie de culto, además de que este sitio había adquirido una copia del video en el mercado negro y lo compartió con la audiencia. Pero esto no fue más que una historia inventada en sí, pues abajo aparecía el creador de este misterioso clip musical, siendo Albert Dirt, un artista musical, siendo el creador de Juan Potero, tu potero, y como no, también fue un integrante de Las Momias. Se supo mediante Facebook que ya había contestado con anterioridad que sí era el propietario de la canción y que realmente el clip musical no es de los 80s, sino que es una producción hecha en el año 2008, pues se utilizó una cámara para hacerlo pasar como si fuera una cinta vieja. Vendió la cinta de VHS bajo el nombre de The Great Unknown KBD Austrian Punk 1981 y que posteriormente se subió a YouTube, siendo el conocido video. Y sí, en efecto, esa cinta sí existe, donde lo juntó con otras canciones hechas en 1999 al año 2009, así que todo lo visto en este clip musical era algo producido y que no tenía ninguna leyenda urbana de nada, solo era un video musical promocional que nadie le había entendido hasta ahora. Pero eso sí, vaya que le costó a la gente de internet buscar toda esta información porque no aparecía a simple vista, pero finalmente este video misterioso ya quedó resuelto. En el segundo video de esta sección tenemos dos misterios ya resueltos, uno de ellos siendo el rostro de Dios de 4chan y el peluche del perro oso. Ambos casos fueron resueltos en el mismo año 2025, fueron todo un furor pues han sido de los misterios más conocidos del internet. Empecemos por el peluche del perro oso, el cual era un meme de la grasa, el cual provocaba miedo por ser un screamer. Caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso? No iba a ponerles el screamer de verdad. Perdón, les puse el screamer al final XD. Este caso sería hablado por Umad Wilson en su momento, pues este video de cierta manera era una pequeña búsqueda, pero no fue muy lejos. Y luego The Killer Slash hará una serie de videos sobre el perro oso. Cabe mencionar que no había una relación con el video de Umad, pues este sería una búsqueda iniciada por TKS, donde en diferentes periodos de tiempo fue actualizando el caso poco a poco, pues la solución sí que tardaría en llegar mucho tiempo después. El tema con el osito Teddy llegó a más gente, y también con el tiempo llegaría a la comunidad angloparlante, y sacarían videos del oso Teddy, muchos compartiendo también avances o publicaciones que TKS hacía respecto al caso. TKS mostraría una pista bastante grande, lo cual terminaría llegando a una persona que en su momento, por medio de Aminu, había publicado unas imágenes de ese oso de peluche, pero ya cuando salió ese video del descubrimiento, el usuario Grimes ya estaba inactivo. Volvería a tener actividad cuando el youtuber Seiro-san hizo un video hablando de Teddy, y Grimes se contactaría por medio de Discord proporcionándole imágenes e información. Así que el 24 de diciembre del año 2024, el youtuber por medio de Reddit hace unas publicaciones con las fotos de Teddy, además de que al día siguiente se publica otro video actualización con más información, pues el peluche en sus patas tenía escrito el nombre de la creadora y el nombre del peluche, datos que fueron importantes pues encontraron una página en internet donde se pueden ver muchas de sus creaciones, pues Sandra Wright Justice, creadora del peluche, ha hecho muchas artesanías y que algunas están exhibidas en museos. Dado que no se sabía el origen del peluche y por los ligeros parecidos a una mascota rusa, se supo que al final su origen fue en Estados Unidos, y también se encontraron más variantes de ese oso de peluche, siendo la conclusión a este misterio. Si bien aún queda la duda de dónde provinieron estas imágenes, el caso quedó resuelto pues ya se sabe quién es la creadora de estos osos de peluche con cara de porcelana, pues TKS, tal como lo menciona, ya tenemos los datos más importantes que se deben saber, y después de muchos años ahora finalmente se sabe quién es la creadora de este Teddy. Quién sabe si en algún momento aparezca el origen de estas fotos, pero por lo menos podemos dar como concluido este caso. Youka, un youtuber que ha subido videos de investigación sobre casos de 4chan, hará un descubrimiento importante para uno de los temas más quemados sobre misterios de 4chan.
siendo el rostro de Dios. Y no es mentira cuando les digo que es el caso más quemado, pues muchas personas han hecho videos hablando del caso sin mostrar nada más allá de lo que se sabe, y a pesar de que se sabía quién era el creador, nadie lo ponía como una actualización, lo cual era bastante XD. En este caso Youka solucionaría ese misterio, pues después de investigar unos comentarios de Some Ordinary Gamers, algunas personas ya habían comentado quién era el rostro del dios de 4chan, siendo una persona de nombre Jess Paynham, y después de investigar en Facebook encontré una publicación hecha por el mismo Jess, en la cual fue hecha en el 30 de agosto del año 2024, donde admitía que era el rostro de Dios, y posteriormente Youka tuvo una entrevista con él, donde le pasó una foto suya y que la foto que conocemos del rostro de Dios son dos fotos diferentes de Jess editadas y unidas, pues los ojos son de una imagen y la boca de otra, y después Jess le mandó otra foto con la cual ya queda más que claro que es el rostro de Dios de 4chan, y aunque no se encontraron las imágenes originales y algunas cosas cambiaron ligeramente como se contó la historia, porque recordemos que el caso tiene como unos 10 años que ocurrió como tal, así que es normal que ciertos detalles falten, y como Youka mencionó, en caso de que fuera una mentira lo de Jess, lo anunciaría, pero nadie lo ha podido desmentir. La verdad recomiendo que vean los videos de ambos creadores haciendo sus respectivas búsquedas, son bastante interesantes la verdad. Y en el tercer video solo hay un misterio que también se solucionó, y este se trata de la misteriosa celebridad número 6, un caso de los media del internet que se pensaba que no iba a ser solucionado, pues llevaba años estancado y con nulos avances, así que en ese video sí me mamé, o sea me flipé un poco y asumí que otra actriz era la celebridad número 6. Todo esto empezó en enero del año 2020, el usuario de Reddit Tonsta publicó en varios subreddits sobre la posesión de unas cortinas con telas cubiertas con ilustraciones en estilo pop art, donde habían 8 celebridades diferentes. En ese momento Tonsta solicitó la ayuda para identificarlos, cosa que lo lograron con bastante facilidad, pues la gran mayoría eran fáciles de identificar con las fotografías reales, y ahí también se descubriría que algunas de las celebridades de esta tela estaban ligeramente editadas, pero sin perder muchos de los detalles de la foto original. También se empezó a buscar quién hizo las telas para saber si podían ayudarlos a identificar a esta persona, pero lastimosamente nunca se pudo concretar eso, debido a que eran compañías del otro lado del mundo, y como 7 de las 8 celebridades ya se conocían, había quedado una que no se sabía quién era, pero se le dio el apodo de celebridad número 6, y la búsqueda de la fotografía original continuó por algunos años más, hasta que la gente se empezó a cansar de que no lograban encontrar a alguien, y sí que se habían mostrado diferentes mujeres que se parecían a la celebridad número 6. Yo por eso en mi video hasta aseguré que ya se había confirmado quién era, pero no era esa chica. Pero vi un gran parecido con esta chica modelo llamada Philippa Hamilton, y hasta por medio de su Instagram publicó algunas fotos de una sesión de fotografías que tuvo para una revista, junto a la tela donde estaba la celebridad número 6, y es que la verdad sí tenían muchísimo parecido. Es por eso que yo y otro puñado de usuarios ya daban por terminadas la búsqueda, pues era la más cercana a ser la celebridad número 6, y la verdad no había tanto movimiento en el subreddit de la búsqueda, solo estaba conectado yo y otro usuario random, pues ya había pasado unos años y se pensaba que no se iba a encontrar, pero sería grande la sorpresa, pues el 8 de septiembre del año 2024, el usuario de Reddit Indigo Room reveló que la celebridad número 6 se trataba de una imagen de la modelo española Leticia Sarda, tomada por Leandre Scandal para un número de Woman número 162. La propia Sarda proporcionó la fotografía tamaño real al día siguiente, quedando resuelto finalmente este caso. Ahora sí, pasemos a los temas que traje para este video. Este es un caso algo olvidado de 4chan y se trata de un juego extraño, el cual también tenía una búsqueda en la vida real. Este se llamaba estación.exe, un simple archivo ejecutable común y corriente, pero que al ejecutarlo es un juego de terror en primera persona cuyo propósito no está claro, pues no se puede hacer mucho más que ir dando vueltas en una instalación extraña con unas caras lunares que te persiguen.
El tema se dio a conocer el 13 de abril del año 2014. Un usuario anónimo de 4chan hizo una publicación, y es que encontró un disco extra en una caja de CDs que compró en una feria de tecnología. Contenía un juego creado en Blender llamado Station, y que después de jugarlo encontró unos números en una pared del juego. Los números del edificio resultaron ser las coordenadas de un edificio en Rusia, el mismo que estaba aparentemente en este juego. Aparte de eso, nada más. Resulta que el tablón X no estaba lleno de rusos viviendo en lugares remotos, así que era poco probable que alguien fuera a visitar dicho lugar. Además de que, como saben, este tipo de foros hay mucha gente en inglés, así que ni de pedo se iban a acercar a Rusia. Se proporcionó dos links, uno de un gameplay y el otro para descargar el juego, pero ambos links a día de hoy están caídos, y menciona que lo que se sabe hasta ahora es que el código del juego fue abierto por hackers profesionales, revelando un montón de cosas extrañas y conexiones con otro tablón de 4chan, siendo K, y otra conexión a un sitio protegido con contraseña, y se adjunta el link del sitio, el cual, vaya sorpresa, ya no carga. Este sitio tenía como nombre securesemperprotinam.com, y las coordenadas que estaban en la pared del juego eran estas que están viendo en pantalla. Este sitio aparentemente es la estación del juego, la cual se ubica en la República de Saya, en Rusia. No se puede hacer mucho en este lugar, no se puede explorar con el Street View, en toda esta zona no se puede utilizar. Solo para que vean, el lugar más cercano está remotamente lejos, y es pura zona de bosque. La verdad da una sensación de tranquilidad y a la vez inquietud porque estamos en mitad de la nada. Lo único que se puede hacer en el juego es explorar la extraña estación, con el cuidado de no ser tocado por una de esas caras lunares porque hacen que el juego se crashee. Además de que dentro de los datos del juego había un archivo con otra localización de Rusia, siendo un bosque. Ya me dirás tú quién se anima a ir a este lugar y ver qué cosas están ocultas ahí. Volviendo al sitio de Semper Protinam, este formaba parte de un aparente rompecabezas críptico y que contaba con más referencias al tablón K, pero aparentemente iba relacionado con armas, y debido al paso del tiempo el sitio se volvió inaccesible sin alguna contraseña disponible para entrar, así que no se sabe qué contenido había ahí, así que lo único que queda es que alguien vaya a Rusia a ese lugar, pero como es un lugar restringido y prohibido, dudo que alguien vaya, además de que el caso se le considera frío porque no ha tenido ninguna actualización. En su momento se decía que estos lugares estaban con más partes del juego, cosa que no creo que sea verdad. Para la gran cantidad de años que han pasado, lo que hayan dejado ahí se habrá estropeado por el clima. Eso sí, tengo que mencionar algo ya para cerrar todo este tema. Apenas en el año 2023 alguien subió el juego. Sí, apenas hasta el pasado 2023. Se dice fácil, pero ya pasaron 2 años que lo recuperaron, y recordemos que es un caso del año 2014. El archivo no es el original, pues le faltan algunos megas de espacio que el original tenía, pero es un aproximado al zip original del juego, pues como mencioné antes, no se puede descargar con el link de Mediafire que dejaron, así que si quieren darle una checada, ahí está en Internet Archive, y por el momento, este misterio no tiene ninguna solución. Este siguiente tema es un tanto peculiar, y es que de cierta forma fue algo que en internet sería bastante popular debido al misterio que había en este comercial, pues en este aparecía una niña fantasma. Era un tema bastante sonado, la verdad, hasta recuerdo haberlo visto en este programa llamado Extra Normal, un programa que traía casos de fantasmas y a veces se pasaban de payasos. Lo que parecía un comercial común y hasta emotivo de un servicio de tren en China se ha convertido en todo un suceso en la red, pues a 18 años de su grabación y transmisión se ha puesto bajo la lupa una extraña aparición dentro de este spot televisivo. Y como no, este caso también aparecía en esos videos súper viejos con Loquendo, donde hablaban de cosas paranormales. Primeramente, cuando pongan el comercial se darán cuenta de que da miedo, no por el fantasma que más tarde explicaré, sino por la atmósfera utilizada. Así que veamos qué es este video.
Si no lo notaron, aparece una niña al final, justo detrás del último niño que tiene una gorra, pero en otra toma ya no se ve esta niña. Esto fue lo más raro y que en internet era bastante comentado, pero nadie sabía si la historia con la que venía este comercial era real, pues la aparición de una supuesta niña fantasma en una grabación de un comercial sí que deja mucho que pensar, y no se profundizaba mucho en si era un engaño o no, pues este video casi siempre tocaba verlo en esas recopilaciones de videos aterradoras con fantasmas de Loquendo, así que se le puede considerar como un misterio clásico del internet. El comercial es del año 1992 y es perteneciente a la compañía KCRC. Esta compañía haría un anuncio para su sede en Hong Kong, donde aparecían 6 niños en un bosque mientras jugaban haciendo gestos como si fueran un tren. Un anuncio bastante simple, y después de su salida muchas personas notaron que sin querer era un comercial un tanto creepy, no tanto por la niña fantasma, porque eso pasó desapercibido por un tiempo, sino porque los niños estaban en la mitad de la nada jugando a que eran un tren, lo cual era bastante extraño para un comercial. El caso es que sumado a la atmósfera extraña formada sin querer, empezaron a notar que había una niña extra que no se mostraba hasta el final. Esta tenía el pelo arreglado con un moño, siendo una cola de caballo, y ocultaba su cara, pues el resto de los niños se pueden ver sus rostros y algunas cosas para ser identificados, además de que al inicio podemos distinguir que son exactamente 6 niños, siendo 4 niños y 2 niñas, y justo al final el último niño no aparece con nada ni nadie, lo cual hizo que este comercial fuera catalogado como maldito y que a raíz de esto fue retirado de los comerciales chinos. Y como esto ocurrió en los 90, se pueden encontrar foros y sitios que hablan sobre el misterioso comercial, y aunque no lo crean, tuvo una leyenda urbana creada a partir de la aparición de la niña fantasma, y no había que llegar bastante lejos la verdad, pues solo con buscar Hong Kong Train Commercial Ghost aparecía un sitio de Google Groups, el cual es del año 1992, y ahí estaban discutiendo sobre el misterioso comercial, y como nuevamente repito, había una leyenda, la cual decía que aparentemente esta niña saltaba y soltaba sangre durante el anuncio, y que 2 de los 6 niños habían muerto, mientras que los otros 4 estaban desaparecidos. Sí, suena como algo que ocurriría en una típica creepypasta, pero con esto podemos ver que ya habían muchos rumores sobre el anuncio antes de que llegara a YouTube, porque el comercial se subió hace ya 19 años atrás. Aparentemente hubo una entrevista de 60 minutos que no pude encontrar, aunque por lo que diré, creo que ni siquiera existió. Pero en el foro también mencionan que esto se llegó a ver en noticieros y reportes de radio, y que la compañía KCRC dijo que todo lo ocurrido no era más que una mentira creada a partir de la histeria de la gente, cosa que sí es verdad, pero el detalle es que la gente no creía en eso, y como la compañía ya estaba cansada de estar dando explicaciones, decidieron ir a Pekín, donde grabaron ese comercial, y volvieron a buscar a los mismos niños que aparecieron en el anuncio, y los llevaron a Hong Kong. Organizaron una fiesta de Navidad para que esto quitara todo tipo de rumores, pues esa leyenda de que los niños ya estaban muertos terminaba siendo desmentido con esto. Además, hay una foto que comprueba que sí es verdad, ahí se pueden ver. Está muy vergueada la foto, pero pues recuerden que esto viene de un periódico. Y KCRC resolvió la duda del por qué aparece una supuesta niña fantasma. Es que todo se debe a un error durante el proceso de edición, pues el comercial fue montado usando diferentes grabaciones y tomas, y de hecho la niña que era la supuesta fantasma se aparece en el anuncio, y es esta niña de acá. Y no era nadie más, pues eran 6 niños únicamente parte del anuncio, y el hecho de que apareciera y desapareciera era porque era otra toma de otra grabación, y la niña estaba delante en lugar de atrás. Por eso es que sale un niño con overol al final en lugar de ella. Este caso particularmente me es nostálgico, y la verdad es de esos temas que la gente se hacía chaquetas mentales teorizando pura mamada, hasta con decirles que encontré una página donde teorizaban cosas sobre el posicionamiento de los niños. Sí, puras mamadas, cosas que son productos de su época. Ahora sí, pasemos al siguiente tema.
Este tema es particularmente curioso y hasta cierto punto daba algo de inquietud y miedo a las personas cercanas de este lugar, pues se trataba de una aparente guardería infantil, pero hasta ahí no parece nada malo. Pero el detalle es que nunca se había visto algún niño o un padre de familia dejar a sus hijos ahí. Este es un misterio que ya tiene 10 años, pues esto se originó en 2015 en un Reddit de Salt Lake City. Se hizo una publicación la cual mencionaba un usuario que llevaba al menos 5 años viviendo en esa zona y que ese lugar le quedaba cruzando la carretera, pero en esos 5 años no había visto ningún niño por la zona, y si le agregamos los 5 años de este usuario es un tema que tiene al menos 15 años de especulación, pero realmente tiene mucho más. Lo curioso de este caso es que muchas personas que vieron esta publicación estaban de acuerdo con este usuario, pues genuinamente todos no sabían qué era realmente este sitio, pues a simple vista uno puede no darle importancia en la calle este sitio. Ahora parecía ser un tema interesante. El edificio destaca por ser totalmente en verde, con detalles amarillos en las ventanas y las puertas en morado, la cual tenía como nombre Funtime Kids Care, escrito en un cartel con un número telefónico. Algunos usuarios mencionaron que este sitio, a pesar de no verse ningún niño, seguía siendo renovado, pues parece que cada cierto tiempo le vuelven a dar un retoque con pintura. Algunos usuarios cercanos al lugar fueron sin llamar mucho la atención debido a que esta zona es bastante concurrida, y tomaron fotos de las ventanas donde descubrieron que estaban cubiertas con cartón, lo cual era bastante raro, porque si habían niños técnicamente no verían ni la luz del sol allá adentro. Así que no tardaron en sacar las teorías más locas que se pudieron haber imaginado, que el sitio era un aparente culto de alguna especie de secta, o la más creíble era que posiblemente era un lugar montado para que fuera una especie de negocio, pero de fondo estaban haciendo lavado de dinero, algo que no suena muy loco la verdad, cosa que aquí en México ha pasado bastante. Uno se encuentra lugares que parecen ser restaurantes, pero que curiosamente cuando alguien pide algo, nunca tienen ni madres. El post tomó más relevancia pues aparecieron padres de familia que habían comentado que ellos habían dejado sus hijos en ese lugar, pues este sitio lleva existiendo desde 1973, pero este usuario utilizó los servicios para sus hijos durante los años 2000, cuando aún tenían la otra administración, pero este lugar durante el año 2006 empezaría a deteriorarse, además de que en ese mismo año sería comprado por una persona llamada Richard Yocom, pero la nueva administración contratada dejaba mucho que desear, pues eran personas incompetentes y abusivas, dando más motivos del por qué no dejar a sus niños en ese lugar. Se supo el testimonio del cartero del vecindario que mencionó que en el lugar sí habían niños, pero que en diferentes ocasiones cuando dejaba el correo a diferentes horas sin importar el día, los niños siempre estaban dormidos en la hora de la siesta. Todo esto junto a las teorías de conspiración que se habían hecho, el lugar se había vuelto en un misterio. Pero hubo gente que investigó más antes de decir alguna barbaridad, y como mucha gente externa se estaba uniendo, esto se estaba volviendo un caos, pues muchos genuinamente se dieron la tarea de ser investigadores casi que privados, lo cual también era bastante malo porque atraían más atención de lo que se debía. El lugar sí cumplía los requerimientos para ser un lugar de cuidado infantil, pues esto se supo gracias a los registros del lugar siendo propiciados por el estado de Utah. Richard, el propietario con una edad de 79 años, habría de fallecer el 8 de mayo del 2023, pero el negocio aún sigue de pie y funcionando. Se supo que por una temporada la madre de Richard estaba trabajando en el lugar para tener algo que hacer con su vida, y ya en resumidas cuentas este lugar siempre ha sido una guardería funcional, solo que por cómo cuadraban los tiempos de los que visitaban el lugar nunca veían nada, pero por dentro sí estaban cuidando niños. Eso sí, también debo mencionar que este lugar ya se le puede considerar como un aparente sitio turístico, pues no fueron pocas las personas que fueron a grabar videos experimentando el inquietante aura que maneja esa zona. Hay fotos que dan ese sentimiento de estar en un espacio liminal por alguna razón, así que de forma genuina sí se crea un sentimiento de vacío al ver algunos de estos videos. El caso a grandes rasgos fue algo que la propia gente fue alimentando. Con esa publicación en Reddit hizo despertar la curiosidad de muchos por un negocio que en el mejor de los casos ha tenido muchos problemas económicos a lo largo de los años, pero que aún así se mantiene de alguna forma.
Aquí ya empezamos con los temas turbios y del cual hasta el día de hoy es uno de los misterios que han dejado numerosas preguntas, siendo el caso de Hotel Becca Case, pues se trata de un caso aún sin solución del propio FBI y que el internet ahora poco a poco ha ido encontrando algunas cosas, pero que tengan bien en cuenta esta fotografía. Un hombre guardia de seguridad de un motel había ido a revisar la habitación de un inquilino que llevaba días sin salir de su habitación, algo que era extraño. Se acercó a la puerta y notó que estaba bloqueada, así que fue por las llaves y con un poco de esfuerzo logró entrar, solo para sentir un olor pútrido, el cual provenía del baño. El cuarto era un desastre, y fue a revisar qué era lo que apestaba, y vio que la bañera tenía las cortinas puestas, pero se podía ver algo detrás, algo que estaba colgando. Ya intuía lo peor. Una vez quitó las cortinas, quedó horrorizado al ver el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una mujer. La policía llegó al poco tiempo para intentar identificar a esta mujer lo antes posible, pero no había resultados. Fue pasando el tiempo y no había ninguna forma de confirmar quién era esta mujer, y ya había pasado tanto tiempo que se volvió en uno de esos casos de Jane Doe. Estos casos son particulares pues son de mujeres que nunca se les ha podido identificar y que muchos de estos casos tampoco han sido resueltos. Posteriormente a este proceso de identificación se empezó a hacer el recuento de hechos, pues el motel debía saber quién fue la persona que rentaba esa habitación. Es en ese entonces que la policía inicia con que el 1 de junio de 1991 un camionero de nombre Eduardo Collin había terminado su trabajo en la noche y tenía que ir a otro lugar en la mañana, así que se encontró con un motel Super 8 que estaba al paso de la carretera. Lo más extraño es que Eduardo estaba solo y había pedido una habitación para dos. El empleado que lo atendió no lo cuestionó, dándole las llaves del cuarto 233. Seguido de eso, Eduardo entra a su cuarto, pues en la mañana tendría que irse, pero pasaron 2 días y Eduardo no había salido de su habitación, o al menos eso es lo que se pensaba. En eso va el guardia de seguridad, ve que la habitación de Eduardo está bloqueada y que tiene un cartel de no molestar, pero debido al tiempo que había pasado tocaron la puerta para saber si es que estaba bien, pero no había ninguna respuesta. Después de forzar la entrada se siente el olor a muerto, y no solo eso, sino que también era un desastre este lugar, como ya mencioné, pues habían cosas tiradas en el suelo, como si hubieran habido forcejeos, y en la mesa algunas pertenencias de una mujer, una bolsa y una cartera, una maleta con ropa, un anillo, y lo más raro de las pertenencias era una báscula que tenía escrito George Martínez y una fotografía, la cual en análisis dieron que su origen fue en una cabina de fotos, pero es en ese entonces que el guardia entra al baño y se topa con la escena del crimen, pues había encontrado a la mujer de la foto en un estado de descomposición bastante avanzado, con una correa de la maleta atada al cuello. La policía posteriormente y con las investigaciones determinaron que ella fue la responsable de haberse colgado y que la mujer tenía rastros de heroína en la sangre, y a pesar de que solo pasaron 2 días, pues ya era el 3 de junio, esto no explica cómo pudo haberse descompuesto tan rápido, cosa que provocó que nunca fuera identificada. Solo quedaba la foto en la cual se le podía ver acompañada de Eduardo. De la foto solo se ha dicho que fue sacada poco antes del crimen. Esto junto al resto de pertenencias eran las únicas pistas reales para poder encontrar la identidad de esta mujer y obviamente al asesino, pero esto nunca se pudo lograr encontrar. Habrían de pasar 7 años para que se pudiera contactar a la familia de Eduardo en 1998, y ya Eduardo había fallecido por causas naturales años atrás, así que la única persona que pudo decir algo ya no estaba. A la familia se le mostraría la foto, y aquí es cuando el caso tendría mucho menos sentido, pues no reconocieron a la mujer de la foto y que no sabían quién era ese hombre. Así que este no era Eduardo, lo cual dejaba más preguntas, y la única pista real que tenían era ese nombre, George Martínez,
pero aún así con este dato no pudieron avanzar nada, pues era un nombre bastante común y pasaron 14 años para que hubiera otra pista, pues se había mencionado que posiblemente la mujer misteriosa se trata de Becca Rodríguez, una chica que había ido a California y que cuyas características eran muy similares, pero esto era imposible debido a que la estatura no cuadraba del todo. Se ha dicho mucho de este caso y hay una teoría que posiblemente sea la verídica tal vez, y es que la persona que se supone que era Eduardo tal vez era alguien muy celoso y esta foto fue encontrada con esta chica que no se sabe cuál es su nombre y que posiblemente por celos la citó a este hotel y posteriormente provocaría que esta chica terminaran colgándose, pues nunca se supo ni la cara de quién era Eduardo, y recordemos que esta persona de acá ni siquiera se sabe quién es su nombre. Muchos dicen que es George Martínez y a pesar de que se tiene una foto de su cara es imposible localizarlo. El misterio sigue abierto a día de hoy y la gente en internet ha dado propuestas más acertadas de quién podría ser esta chica, pero siguen sin poder lograr encontrar una posible candidata, y como vivimos con las inteligencias artificiales se ha hecho un posible acercamiento a cómo se veía esta mujer, además de que también es fácil acceder al artículo del FBI, siendo uno de los tantos casos que se tienen de personas sin identificar y que quién sabe si tendrá alguna respuesta o solución pronto. Este último tema tiene de todo un poco, pues era uno de esos videos raros de YouTube, de esos videos que casi nadie les presta atención, siendo conocido como Why You Never Become a Dancer, y hasta existe una lista de reproducción con este tipo de videos que marcaron a una generación, para que vean qué tan viejo es este tema. En ese momento del año 2008 se habría de subir este video, el cual contiene una música rara. No puedo poner mucho más porque la canción tiene copyright, pero este simple video con una foto que se mueve como si estuviera hablando se volverían esos videos que no deberías ver en la noche, y hasta ahí no habría mucho más, o al menos eso era en un inicio. Años más recientes sería una búsqueda por saber quién era esta persona detrás del GIF, y se toparon con una historia más grande de lo que se imaginan. El GIF tenía como nombre whitehouse.gif y el título proviene de un corto. Este corto se llamaba Why You Never Become a Dancer. Fue hecho en 1995 de parte de la artista británica llamada Tracey Amis, quien haría este cortometraje de 6 minutos. El corto sigue la historia de Tracey cuando era una adolescente en la ciudad de Merge, y durante lo que es este corto, Tracey habla de cómo abandonó sus estudios a los 13 años y se empezó a juntar con hombres de mayor edad, donde también tuvo relaciones con ellos, y en ese momento no pensó muy bien lo que hacía, pues era ingenua con la edad que tenía. Y en cierto punto pensó que hasta era normal, pero después de darse cuenta de cómo la explotaban, empezó a generar resentimiento hacia ellos y a la ciudad en la que había crecido. Es en eso que se hizo una carrera de baile y ganó una final de un baile local, pues Tracey ya era una experta en el baile. Habría de iniciar otra competencia y Tracey estaba actuando de forma perfecta, pero de un momento a otro, hombres que veían el espectáculo la empezaron a abuchear porque eran las relaciones pasadas de Tracey, y ella dejó el lugar de forma repentina, sintiendo vergüenza por lo que había ocurrido. Y al final del corto podemos ver que Tracey baila con libertad mientras escucha You Make Me Feel de Sylvester, siendo una forma de decir que ella ya es libre ahora. Tuvo muchos comentarios positivos de apoyo hacia la creadora, lo cual está bastante bien, pero el haber contado esto es porque el video de YouTube tenía este título tal cual, pero el que falta de explicar es Whitehouse, y es que Whitehouse era una banda de power electronic y eran conocidos por sus letras atrevidas y vulgares, además de distorsionar el sonido, y aunque no lo crean, estos eran unos haters de Tracey, pues estos le hicieron una canción respuesta en el año 2003 a su corto de 1995, pues la mayoría de la letra de la canción es pura tiradera hacia Tracey, además de que esta canción fue bastante polémica en su momento, pues retiraron la canción de diferentes lugares, y es aquí cuando regresamos nuevamente al video,
pues ahí se encuentra esta canción. Pero ahora falta el origen del GIF. Lo que se debe mencionar es que la banda White House ni el corto de Tracy tienen relación alguna con este video, el cual parece que fue subido por alguien que tenía la música y se le hizo gracioso poner un GIF extraño y subirlo a YouTube. Es por eso que expliqué los contextos previos para que se dieran cuenta que no había ningún tipo de sentido en este video. Es ahí cuando comunidades pequeñas de Reddit y usuarios externos empezarían a buscar el origen de la imagen, pues no tiene ninguna relación, como ya mencioné, con la canción ni con el corto, haciendo las conocidas búsquedas inversas usando la imagen inicial para buscarla en sitios más antiguos, donde pudieran encontrar alguna información adicional, pero esto era bastante complicado, más de lo que parecía, pues esta imagen se relacionaba con otras imágenes de terror japonés, y hasta en cierto momento se le comparaba con Jeff the Killer porque no se podía encontrar la imagen original, al menos eso es lo que se creía. Pasaron más años y llegamos al 15 de junio de 2023, cuando el usuario Lane Campbell 77 hizo una publicación donde menciona que por accidente dio con el origen de Why You Never Become a Dancer, el video que en su momento fue subido en el año 2008, apenas el pasado 2023 quedaría resuelto, pero a su vez se sabría un oscuro contexto. El rostro del GIF proviene de una chica llamada Reiko Takamura, quien tenía 21 años en el año 1976. Fue una de las víctimas de un asesino en serie japonés de nombre Kiyoshi Okubo. En esta foto se puede ver a él y varias de sus víctimas, y en el libro mencionan que Kiyoshi habría de comenzar con una mujer la cual mató sin que nadie se diera cuenta en 1971, y pasarían 41 días antes de que uno de los hermanos de la víctima se diera cuenta y lo empezara a rastrear y denunciar a la policía. Así que el GIF, que en algún momento provocaba terror, provenía de un acontecimiento bastante turbio, y que de hecho hubo otra cosa que generaba todavía dudas, pues el rostro de Reiko era muy diferente al resto de chicas, y es que si se dan cuenta, los rasgos faciales son más notorios en las de otras chicas. Esto llevó a creer que seguramente la foto usada en este libro también fue una foto que editaron. 大久保が全ての犯行を自白するまでになんと3ヶ月を用意した。彼は8人にも上る若い女性を暴行殺害していたのだ。 Y pasaría un tiempo hasta que usuarios de Japón lograron encontrar un memorial de Reiko, pues este se encontraba en un sitio japonés bastante viejo. Este pertenecía a Kunichi Movie Productions, quienes desde 1954 han brindado su servicio para documentar y filmar eventos, y en esta página se encontraba el video en memoria Reiko, el cual fue rescalado y subido al sitio en el año 2020. Esta chica que ven acá es la verdadera Reiko Takamura. Si comparan una con la otra, es visible que en su momento alguien retocó su imagen, pues ya cuando ves su rostro real se nota que esto de aquí no podría ser un rostro posible, siendo ahora sí el final del misterio de ese video del año 2008, pues este es el rostro sin editar de Why You Never Become a Dancer. Solo quedaría una pregunta por resolver, y es ¿quién hizo el GIF de esta chica? Pues con esa imagen es que se empezó todo esto, pues muchos dicen que pudo haber sido un usuario edgy de algún foro japonés, algo así como pasó con Jeff the Killer, que era compartido en foros de Japón, así que posiblemente alguien hizo este GIF y lo empezó a compartir en diferentes lugares que ahora ya no están accesibles o que no existen. Eso sí, este caso es uno de esos videos que tienen contextos delicados, pues aquí vimos que lo que parecía ser un GIF de terror en realidad era la foto de una chica que fue víctima de un asesino. Y este tema recuerda a otro caso que también era igual de sensible, siendo el de Obedece a la Morsa, que fue otro video traumático para todo el internet, pero posteriormente se sabría que viene de un documental que contaba la historia de 3 personas del movimiento LGBT de los 80s, siendo Goddess Bunny el rostro de Obedece a la Morsa, y como en ese momento no se sabía nada, a la pobre Bunny le tocaba los peores comentarios que se pudieran imaginar, y posteriormente Bunny, o Sandy Crisp, empezaría a ser conocida siendo una drag queen y una imagen local símbolo de lucha, pero desgraciadamente llegó la pandemia, lo cual haría que enfermara,
y posteriormente falleció el 27 de enero del año 2021, una noticia que movió a todo el internet y que cuyo video ahora es visto de otra forma. Pues también tenía una historia triste de fondo, pero como a nadie le importaba en su momento, esto pasó muy desapercibido. Ambos son videos que aterraron al internet, pero después de saber sus historias, ahora se sabe que estos videos eran edits edgys de la época. El internet de antes por eso es tan interesante, pues cosas que vimos de jóvenes en realidad tenían cosas mucho más oscuras de lo que uno recordaba. Pero aún así, este video ya fue resuelto. ¿Quién diría que de un simple GIF tendría una historia tan densa? Y bueno, hasta ahí sería el video de hoy. Vimos de todo un poco, la verdad, así que espero que les haya gustado este video. Le agradezco a los numerosos miembros del canal por el apoyo, y también a los server busters del servidor de fans por su apoyo. Le agradezco a Hane por el dibujo de la miniatura, y de mi parte ya sería todo. Cuídense y suscríbanse. Mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.